Hola, somos el equipo 6 y nosotros respondemos el tema Un renacimiento global de Jerry Breton. El equipo está conformado por Ivana Paola Cantú López, Karen Estefanía Moreno Méndez, María Fernanda Pineda Gutiérrez y por Mónica Jazmín Puente Pérez. Antes de empezar, hay que recargar de quién es el Renacimiento. Un buen punto de partida es la imagen que empleó Panofsky para definir el cambio que, en su opinión, se produjo desde la actitud de la Edad Media hasta el espíritu del Renacimiento. Se trata del dibujo de Durero, El rapto de Europa, la cual es la figura 1, que según Panofsky forma parte de un gran cambio en la percepción emocional e intelectual de la individualidad y de un mundo cada vez mayor. Es una imagen llena de emoción, acción y vida, que define el espíritu humanista del Renacimiento, el cual para este autor es la base misma de la humanidad. También, y no cabe olvidarlo, es una representación del nacimiento de Europa. En la mitología clásica, Europa era la hija del rey de Tiro, en Asia. El enamorado Júpiter, metamorfoseado en un toro, raptó a Europa en la costa y la llevó desde Asia a Creta. Desde el punto de vista mítico, esta historia sirvió como metáfora del nacimiento del continente europeo, además de captar el nuevo espíritu del mundo y del hombre. El dibujo de Durero condensa también el momento en el que Europa empieza a definirse a sí misma tal como la conocemos. Por favor. Pero si volvemos nuestra mirada al Renacimiento, podemos ver que este enfoque es erróneo, pues excluye los pueblos y culturas cuya presencia fue fundamental en la creación del espíritu renacentista, de un renacimiento más diverso y menos unificado de lo que a menudo se ha dado por supuesto. Comparemos este dibujo con una pintura más elaborada que fue encargada solo 3 años antes de la llegada de Durero a Venecia. Se trata de la obra La predicación de San Marcos en Alejandría, de Gentile y Giovanni Bellini, la cual es la figura 2. De gran tamaño, minuciosamente ejecutada durante varios años, fue encargada en 1492 por la Scuola de San Marco, una poderosa hermandad veneta, para decorar su nueva sede, que todavía sigue en pie. La obra se terminó en 1507. La pintura de los Bellini muestra a San Marcos, fundador de la Iglesia Cristiana de Alejandría, ciudad en la que sufrió el martirio en el año 75 de nuestra era, aproximadamente, y que más adelante se convertiría en el patrón de Venecia. En el cuadro, Marcos está en el púlpito predicando ante un grupo de mujeres orientales envueltas en mantos blancos. Siguiente, por favor. Durero y los hermanos Bellini tenían en claro que la cultura oriental tenía cosas que las ciudades europeas buscaban, desde valiosas mercancías hasta conocimientos técnicos, científicos y artísticos. El comercio de estos bienes entre Oriente y Occidente se había desarrollado durante siglos en todo el Mediterráneo. Venecia era privilegiada ya que servía como intermediario comercial, capaz de recibir mercancías de bazares orientales y de transportarlos a mercados del norte de Europa. A partir del siglo XIV, Venecia se enfrentó a competidoras como Génova y Florencia para afirmar su dominio comercial desde el Mar Rojo y el Océano Índico hasta la costa de Alejandría. Y debido a todos estos intercambios, todos los aspectos de la vida se vieron afectados.
Cambió desde la alimentación y pintura hasta la economía, el arte y la cultura. Siguiente. Por otro lado, los bazares de El Cairo, Alepo y Damasco fueron asimismo responsables de conformar literalmente la arquitectura de Venecia. Giuseppe Fico fue un historiador que describió a su ciudad como un zouk colosal. Zouk viene del árabe y significa zuco, que significa mercado al aire libre. Créditos y débitos. En los siglos XIV y XV padecieron un profundo periodo de depresión económica en el que bajaban los precios y los salarios quedaron reducidos al mínimo. El problema empeoró a causa del devastador impacto de la epidemia de la peste negra que sucedió en 1348. Tras esta enfermedad, la guerra azotó toda la región y unos de estos fue, por ejemplo, la Guerra Civil Flamencas, que fue de 1293 a 1328, el conflicto cristiano-musulmán en España, el norte de África, de 1291 a 1341, las guerras veneciano-genovesas de 1291 a 1299, de 1350 a 1355 y de 1378 a 1381. Y también está la Guerra de los 100 Años en el norte de Europa de 1336 a 1453. Estos dificultaron el comercio y la agricultura, pues crearon un modelo cíclico de inflación y repentina inflación. Estas guerras y esta enfermedad provocaron muchas muertes. También hizo que la concentración de la población en núcleos urbanos y la acumulación de riquezas en manos de una élite pequeña, pero acumulada, cuyo consumo empezó a definir la extravagancia cultural a la que dominamos Renacimiento. Este fue el prodigio despliegue de los lujos y ornamentaciones que Johann Huizinga mostró en su estudio de cortes borgoñosas del norte de Europa y que Jacob identificó en Italia del siglo XV. Donde unos experimentan el declive y la depresión, otros encontraron oportunidades y fortuna. Venecia fue una de las ciudades que supo aprovechar las situaciones, capitalizando la creciente demanda de bienes suntuarios y desarrolló nuevas formas de transportar mayores cantidades de mercancía. Esto hizo que las viejas galeras, antiguas embarcaciones a remo, fueron sustituidas por los pesados veleros enziáticos de Quisquilla Redonda, empleados para transportar materia prima como madera, cereales, sal, pescado y hierro entre los puertos del norte de Europa. Estas naves pueden transportar más de 300 barriles, que cada barril tenía una capacidad de 900 litros, veces más de lo que se podía embarcar en las antiguas galeras. A finales del siglo XV se desarrolló la carabela de 3 mástiles, basadas en planos árabes, tenía capacidad para 400 barriles de mercancía y alcanzaba una velocidad considerablemente mayor que la de los veleros hanseáticos. A principios del siglo XIII, el mercader toscano Leonardo Pisano, conocido como Fibonacci, empleó su conocimiento del procedimiento árabe para calcular beneficios y pérdidas para escribir una serie de libros de matemáticas que ejercieron una gran influencia. En 1202 terminó sus estudios de las matemáticas y el cálculo titulado Liber Abbasi en sus intercambios comerciales con mercaderes árabes de los bazares orientales. Fibonacci vio que la práctica europea de usar números romanos y abacos hacía perder mucho tiempo. La numeración de Ando-arábiga era extremadamente superior y ofrecía soluciones complejas y crecimientos abstractos al cálculo de beneficio. Aquí lo que el método que usaba Fibonacci era que empezó a traer los números decimales, también la suma, la resta, la multiplicación y la división. También sobre para el cálculo de pesos y medidas, aunque en estos tiempos parece que puede ser algo sencillo para ellos era algo muy innovador, ya que antes estaban, como yo decía, con los números romanos y abacos, que no era tan ágil como en estos tiempos. Las mercancías solía efectuarse mediante lingotes de oro o plata, pero a medida que las
ventas aumentaban y que en la transición participaban más de 2 personas, se necesitaron nuevas formas de comerciar. Una de las innovaciones fue la letra de cambio. El primer ejemplo fue papel moneda SAC, que se podría decir que es como el cheque monedero que se usa ahora. La familia aquí, un comerciante del siglo XIX, no, 14, podía pagar el envío de una mercancía con una letra de cambio emitida por una poderosa familia de banqueros que abonaría la letra cuando ésta fuese representada al cobro en una fecha determinada o en la entrega de pedido. Las familias de mercaderes que garantizaban tales transacciones sobre trozos de papel pronto se convertirían en banqueros, además de comerciantes. Estos nuevos banqueros ganaban dinero con esas operaciones, cargando intereses según el plazo de tiempo que tardaba en cobrar la letra y manipulando el tipo de cambio entre diferentes divisas internacionales. Los banqueros de Dios. La iglesia medieval sigue prohibiendo las usuras. Las usuras es una práctica en la que cobras intereses por un préstamo. Los principios religiosos de la cristiandad prohibieron grabar los préstamos con intereses, pues ya que sus principios consideraban esta práctica como una posición dominante entre las usuras. Para maximizar sus ganancias financieras, los banqueros mercantiles podían disfrazar la carga de intereses dejando nominalmente una divisa y cobrando en otra. Siguiente, por favor. Los grandes turcos. En 1453, el Imperio Islámico de los Otomanos conquistó finalmente Constantinopla ante la fuerza turco-otomana. Anteriormente, las diferencias entre la Iglesia Occidental y la Iglesia Ortodoxa eran inconsiderables, así que negaban la autoridad de la otra. Esto se le llamó el Gran Cisma, pero también anteriormente ya habían conquistado, el Imperio Otomano conquistaba Bizantino, que se llamaba anteriormente Constantinopla. Siguiente, por favor. La caída de Constantinopla es considerada una gran catástrofe para la cristianidad, ya que este representaba las últimas conexiones de la Roma clásica e Italia del siglo XV. Después de su caída, el sultán de Mehmed II tomó el poder. Venecia y Génova enviaron delegaciones, lo que hizo que los territorios otomanos se expandieran más. Al final del siglo XVI, los turcos se convirtieron en la mayor potencia política en Europa. Siguiente. Luego de la toma de Constantinopla, pues no se impidieron los contactos entre Oriente y Occidente, pero sí pusieron un precio. Por otro lado, el final de la Guerra de los 100 años favoreció el comercio. Esto fomentó los intercambios comerciales. Gran parte de los productos se pagaban con lingotes de oro y plata europeos. Siguiente. El mapa de Cresques ofrece una descripción del tráfico de oro y también muestra lo que Europa buscaba de África a finales del siglo XVI. A partir de 1420, los portugueses empezaron a colonizar las islas atlánticas con fines comerciales. Sin embargo, la corona y los mercaderes de ese país advirtieron que los viajes marítimos a lo largo de la costa africana podían introducirles en el tráfico de oro y especias. Era una forma de eludir impuestos fijados sobre las rutas terrestres a través de los territorios otomanos. Y a mediados del siglo XV, mercaderes alemanes, florentinos, genoveses y venecianos patrocinaban los viajes portugueses por la costa de África Oriental, ofreciendo un porcentaje de sus ganancias al rey. Siguiente. Además del oro que llegaba a Europa, también comenzó la esclavitud de los africanos.
Este comercio representa uno de los peores lados del Renacimiento. Fue el inicio de un tráfico de esclavos transatlánticos que llevó a la miseria a millones de africanos hasta 1834, que fue que se abolió la esclavitud. En 1490, siguiente por favor. Ahora sí, en 1490 Cristóbal Colón desembarcó en las Bahamas el 10 de octubre de 1492 y así añadió, entre comillas, un nuevo mundo en Occidente, lo cual generaría cualquier cosa menos armonía y civilización durante los próximos 500 años. Y eso es todo. Gracias.